entré ahí, por así decirlo, desde que nací. O sea, mi mamá fue embarazada ahí. Entonces, prácticamente toda mi vida, hasta los 21 años, yo viví en una secta sin saber que estaba en una secta. Realmente no... Era mi vida. Por ejemplo, las cosas que se me hacían rarísimas después, que entendí como que era que no te podías como juntar con ciertas personas. Así de, no, pues solo nosotros nos podemos juntar entre nosotros y aquí vas a conseguir a tus mejores amigos, a tu pareja, a las personas con las que, no sé, vas a trabajar, como que todo tu círculo, ¿no? Y no te podías juntar con gente como de afuera porque te podías contaminar. Ha prohibido, no sé, ver Harry Potter porque eres magia y es ocultismo y cosas así, ¿no? Crepúsculo porque habla de vampiros y de hombres lobo. O sea, todo eso era así, o sea, no podías ver eso. Como mi mejor amigo de ahí, porque pues sí podíamos hablar de temas. Cosas. Ajá, y sí le decía como de, oye, ¿qué onda? Este mono está diciendo tal cosa rara. Y me decía, ay, sí. No, o sea, no nos sentíamos culpables de hablar de cosas de allá adentro y hablábamos de las de afuera. Y un día él y su familia se fueron. O sea, ellos se fueron, pero lo manejaron como que los corrieron y entonces nadie se podía juntar con ellos y bla. Entonces a mí me llamaron, a mí en mis 20 años de vida nunca me hablaron como los líderes y los líderes me mandan a llamar y me dicen, oye, queremos decirte que no te estamos prohibiendo, pero no te puedes llevar con esta persona. Todos los días sientes que te vas a ir al infierno. Claro. Y tal cual ahí te lo dicen, o sea, te dicen, si ahorita en estos 3 segundos que van a pasar todos nos morimos y tú no estás como alineado, exacto, o sea, te vas al infierno. Entonces vives con un terror y un pánico diario, todos los días, te lo juro. O sea, yo mi primer ataque de ansiedad así grave lo tuve a los 12 años, que yo no sabía qué me estaba pasando. Claro. Y estuve 3 meses así, tuve pensamientos súper feos, o sea, de acabar con mi vida, de que yo no entendía qué me estaba pasando. Y dije como, ay, bueno, adiós a todos, nos vemos mañana, no sé qué. Así me despedí de todos. Y nunca más. Y no regresé. Y ni de mi casa, o sea, agarré mis chivas, mis 3 zapatos y lo que me cabía, o sea, lo que cabía en una mochila y me fui. Así me salí de mi casa, de la iglesia. Sin avisar a tus papás, a nadie. No, me escapé. Tal cual. Tenía miedo de que me pasara algo porque ahí te dicen que si tú te vas, o sea, todos los días casi te dicen que si tú te vas de ahí puedes sufrir consecuencias, pero siempre las consecuencias son así gravísimas, ¿no? Muerte, enfermedad terminal, grave, quedarte sin casa, sin familia, lo que sea. Entonces yo cuando me voy de ahí, yo pensé que, o sea, me iba a chicharrar Dios así en un segundo. Tal cual, te lo juro, así con ese miedo y que todo el mundo era malo. O sea, para mí era como que el mundo era súper peligroso y que todo estaba mal y que todos eran malos y me iban a hacer daño. O sea, como mujeres, vivimos en una constante reinvención y en el camino nos encontramos con historias que nos enseñan y nos inspiran. Por nosotras. Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de Por Nosotras. Como siempre, estamos aquí Perla Ili y yo, Lavinia Muñoz, para traerles una nueva historia. De esas historias que a muchas nos pasan, por muy insólitas que parezcan. Hoy tenemos un episodio muy especial con una invitada que ha transformado su historia en un mensaje de amor propio y resiliencia. Ella es Tamara Camps, creadora digital de una comunidad de más de 124,000 seguidores en Instagram y 304,000 en TikTok. Tamara comparte mensajes de amor propio, anécdotas de vida, hacks de maquillaje y de baile. Pero hoy estamos aquí para contar otra parte u otra faceta de la historia de Tamara. Tamara fue víctima de una secta coercitiva y hoy viene a contar su historia, una historia llena de fortaleza y en lo que se ha convertido hoy en día. Una mujer que a pesar de que es muy, muy joven, es muy fuerte, resiliente y valiente. Bienvenida, Tamara. Gracias. Hola, por la Tamara, invitación. gracias por estar aquí. Es un honor para nosotros que nos acompañes hoy. Y quería comenzar a conocerte un poco mejor, sobre todo cuando eras chiquita. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué te gustaba hacer?
qué te apasionaba y qué soñabas cuando, digo, todavía eres muy pequeña, pero qué te apasiona y qué te gustaría llegar a ser esa mujer más adelante en un futuro? Cuando era niña me gustaba mucho el baile. Según yo quería ser cuando fuera adulta, según yo iba a ser coreógrafa y así, o sea, como muy pro, según yo. Y pues la verdad creo que de niña siempre fui muy, pues como soy actualmente, muy divertida. No me considero muy extrovertida porque sí soy muy penosa, pero creo que sí era, o sea, sí hacía como muchos amiguitos y era muy como graciosa con todos. Lo curioso es que como que no en todos lados era igual. O sea, sí tenía como ciertos comportamientos diferentes. Entonces, en un lugar me comportaba de una forma, en otro lugar me comportaba de otra. O sea, dependiendo con quién estaba, era como me comportaba. Pero, pues, no sé, creo que yo lo hacía inconscientemente o tal vez dentro de mí sí medio sabía, pero lo hacía como para encajar en los lugares. Pero sí, desde niña como que mi pasión siempre fue el baile y la música y como muchas cosas de arte, como muy artísticas, me gustaban mucho, sí. ¿Eres hija única? ¿Tienes hermanos? Sí, soy hija única. Bueno, estuve sola toda mi vida. Sí. Ahora, cuéntanos un poco justamente porque no sabemos en qué momento de tu vida, si fue de niña o ya de adolescente, que justamente llegaste, por así decirlo, a esta secta, ¿no? O sea, ¿cómo llegaste a ella? ¿Cómo fue porque te llevó a alguien? O sea, ¿de qué manera llegaste allí? Y justamente, que era lo que mencionaba al principio, que es una secta coercitiva. Sé que has investigado ya mucho sobre el tema. Para las personas que no saben, pues también explicarnos un poco de qué es una secta coercitiva. Pues yo entré ahí, por así decirlo, desde que nací. O sea, mi mamá fue embarazada ahí. Entonces, prácticamente toda mi vida, hasta los 21 años, yo viví en una secta sin saber que estaba en una secta. Realmente no... Era mi vida, era como... Sí, tu realidad del día a día. O sea, no lo veías raro porque es con lo que creciste. Lo veía raro en ciertas ocasiones cuando las personas como fuera, no sé, como que lo veían raro o se comportaban raro, a mi parecer, porque pues era diferente a como era adentro, ¿no? Pero en sí yo nunca tuve ese como, ay, aquí está como extraño o esto no es normal, sino para mí era justo todo lo que estaba ahí era lo normal. Claro. Y ya cuando salí, ya tuve todo este proceso, bueno, entendí que estuve en una organización coercitiva, le llaman, que es básicamente un lugar en el que, o sea, tal vez la palabra está mal dicha, pero como para que lo entiendan, es como una lavada de cerebro, básicamente. Y pues son varios pasos, o sea, tiene como su proceso, ¿no? Primero captan a las personas, pues diciéndoles cosas bonitas, así como de, ay, tú eres el mejor, o tú eres, no sé. Sí, te crean como un espacio seguro, más o menos. Ajá, y te dicen como, tú vas a tener éxito, y tú eres diferente a los demás, y tú eres así como, o sea, súper top, digamos. Y después, cuando ya te captan, te infunden miedo o culpa. Entonces, es un proceso psicológico en el que, pues sí, te lavan el coco. Pero este tipo de secta, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Era una secta, por ejemplo, de naturaleza religiosa o...? Sí. ¿Sí? Era como una secta religiosa. Y, digamos, ¿cómo era la organización? Porque, claro, a veces también, por lo poco que uno sabe, cuando dices secta, a veces lo relacionas un poco con comuna o algo así. No era así, ¿no? Cada quien vivía o sea, no es que vivían, digamos, como que en un espacio aislados todos, sino no, o sea, cada quien en su... Normalmente es como difícil de identificar más a la edad,
o sea, si tú me estás diciendo que naces dentro de esta secta, pues es muy difícil identificar que estás y que perteneces ahí, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo era desde dentro? O sea, ¿qué era lo que hacían? O ¿cómo fue cuando tú tienes conciencia y dices como, ok, esto, Claro, que en ese momento era normal, y que tú pero al final, ya desde afuera dices, ¿no? Y que tú al final estás siendo parte de eso, ¿sabes? ¿Cómo era eso? Pues, por ejemplo, ¿Cuántos años tenías cuando tú dices, esto ya está raro? Como a los 20, 21. Justo, o sea, por ejemplo, las cosas que se me hacían rarísimas después, que entendí como que era que no te podías como juntar con ciertas personas. Así de, no, pues solo nosotros nos podemos juntar entre nosotros y aquí vas a conseguir a tus mejores amigos, a tu pareja, a las personas con las que, no sé, vas a trabajar, como que todo tu círculo, ¿no? Y no te podías juntar con gente como de afuera porque te podías contaminar. Así, o sea, tal cual así la palabra, te vas a contaminar espiritualmente, psicológicamente, que tu casa, que tu así. Y eso me imagino que tipo, cuando ibas a la escuela, no te impedía como... Claro, como influía en tus relaciones, sentía culpable, ¿no? más Si bien. hablabas con alguien más, así O sea, me sentía como mal y me sentía como que me estaba, pues sí, como contaminando o llenando de una persona que no tenía como las mismas creencias que yo. ¿Que como cuáles eran? Pues no sé, por ejemplo, esto de la lealtad y la fidelidad estaba súper marcado. Era como, solo a mí me puedes seguir, solo a mí me puedes escuchar, solo a mí me puedes hacer caso. O sea, por ejemplo, no podías escuchar a otras personas. O sea, en general, ¿no? Alguien que hablara del mismo tema o de temas similares, pues no podías ir o no podías escucharlos o no podías creer en otras cosas, porque todo lo demás estaba mal, ¿sabes? O sea, como que solo ahí era el lugar como verdadero, el lugar como el mejor, el único, el real, todo lo demás era como el diablo, ya sabes. Claro, estaba contaminado cual. todo, obviamente. Tal cual, sí. Entonces, digamos que de niña, por ejemplo, fiestas de cumpleaños, de amiguitas del colegio o algo así, o salidas con las amigas, o ir a estudiar a casa de una amiga que no perteneciera, digamos. Era muy, muy raro. Era difícil, o sea, ¿no? sí me dejaban mis papás algunas veces, pero la verdad no me acuerdo. Y justo también me di cuenta de que mi infancia está como borrosa, rara, porque cuando salí y que fui a terapia y tal, me di cuenta de que tenía como hoyos, como lagunas en mi infancia, pero sí recuerdo que no era muy común, por ejemplo, quedarme a dormir en casa de... Yo nunca me quedé a dormir en casa de nadie. Nunca fui como a convivios de mis compañeros, como afuera. O sea, era muy, 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 muy raro. Por ejemplo, cosas como tan banales y diarias como leer una revista, entrar en internet, ir al cine, ver la televisión. Sí, por ejemplo, no sé, para nosotros estaba prohibido, no sé, ver Harry Potter, porque eres magia y es ocultismo y cosas así, ¿no? Crepúsculo, porque habla de vampiros y de hombres lobo. O sea, todo eso era así, o sea, no podías ver eso, porque te podía... Casi se te podía meter algo, ¿no? Y obviamente películas de terror tampoco, películas como muy sangrientas, que no necesariamente sean de terror, pero ves que hay como muchas que son muy gráficas o muy violentas, tampoco, o videojuegos muy violentos, tampoco, caricaturas, habían ciertas caricaturas como raras, yo me acuerdo que no veíamos, no me acuerdo ahorita el nombre de la caricatura, pero sí habían cosas muy definidas. O la música también. ¿Y qué tanto te gusta, no? Que... Sí, o sea, yo escuchaba música casi en secreto. O sea, era como un poco también, a escondidas un poco también. Tus papás, los dos, pertenecían también como a esto. Sí. Entonces sí era como estar vigilada, ¿no? Sí, yo fui una niña sobreprotegida. Claro. O sea, viví en burbuja, tal cual. Muy, muy cañón. Y, por ejemplo, decías justamente como que esto de las películas y me imagino que también como actualizarte, saber de noticias, de lo que estaba pasando en el mundo, eso no
Pues nos decían más que nada que no lo viéramos porque, no sé, el estar viendo noticias malas, pues te altera todo el tiempo y estás preocupado y entonces quiere decir que pues no confías y que no estás como pegado, o sea, como que estás ahí conectado, ¿no? Entonces, pues sí nos decían que no viéramos noticias y que no leyéramos y cosas así. Yo, por ejemplo, cuando entré a la universidad entré como a los 17 años, o sea, entré un poquito más joven. Que mis compañeros, y yo estudié comunicación y mis profesores era día 1, vean noticias. Claro, o sea, necesitamos que vean noticias. Claro. Y yo así de cómo les digo que que no puedo. Mi religión, así mi secta no me lo permite. Sí. Y justamente, ¿cuál digamos que fue de las cosas que tenías que hacer o que no podías hacer? ¿Cuál consideras que fue tal vez la más difícil o hasta más dolorosa para ti en el sentido de, wow, esto sí es como mi punto de quiebre, ¿no? ¿Que recuerdas algo que...? Pues es que justo de los puntos de quiebre que tuve, que fueron los que me llevaron justo a cuando me salí, que fueron varios, pero uno muy específico fue que yo allá adentro no tenía muchos amigos. En realidad siempre fui muy excluida del grupo, como de los jóvenes y así. Y yo solo tenía un amigo. O sea, que era como mi mejor amigo de ahí. Porque pues sí podíamos hablar de temas. Cosas. Ajá, y sí le decía como, oye, ¿qué onda? Este mono está diciendo tal cosa rara. Y me decía, ay, sí. No, o sea, no nos sentíamos culpables de hablar de cosas de allá adentro y hablábamos de las de afuera. Y un día él y su familia se fueron. O sea, ellos se fueron, pero lo manejaron como que los corrieron y entonces nadie se podía juntar con ellos y bla. Entonces a mí me llamaron, a mí en mis 20 años de vida nunca me hablaron como los líderes y los líderes me mandan a llamar y me dicen, oye, queremos decirte que no te estamos prohibiendo, pero no te puedes llevar con esta persona. Y yo, ¿pero qué? ¿Cómo? No, pero porque no sé qué, bla, bla, bla. Entonces me empiezan a decir por qué tal. Y yo les dije que pues no, o sea, no se me hacía como razón padre. Suficiente. Ajá, y uno de los que estaba ahí era familiar de él. Y me dijo, no entiendo cómo es que se te hace tan difícil dejarle de hablar a alguien que pues, es un desconocido para ti, si yo, que es mi propia familia, le cierré la puerta de mi casa. Y yo, pues, estás loco. Claro. O sea, estás loco. Sí, claro. Y entonces, después de eso, me dijeron, bueno, pues como tú lo decidas, no sé qué. Y obviamente yo le hablé a mi amiguito y le dije como de, oye, me hablaron, me dijeron esto, esto y esto, y quiero decirte que no te voy a dejar de hablar. O sea, no les voy a hacer caso, no me pueden obligar, no me pueden, o sea, no. Obviamente mis papás estaban como divididos. Mi papá me dijo como, casi te doy permiso de que le hables, o sea, no les hagas caso. Pero mi mamá sí estaba como rara. Entonces mi papá me dijo, no le digas a tu mamá que te llevas con él y que le hablas por el momento, en lo que como que agarra la onda. Y ahí podrías decir que es como el momento, o en qué momento tú empiezas a dudar de, oye, yo no sé si quiero salir, o sea, seguir con esto, o en qué momento tú, pues ya un poco tu madurez, porque ya no eres, o sea, tienes 20 años, pero ya no eres una niña educada desde que naciste, como dijiste, desde el vientre de tu mamá, estar ahí. Podrías decir que es como el momento clave donde dices y empiezas a cuestionarte como esto tiene que parar y me tengo que salir o cómo. Pues lo que pasó fue que todo esto pasó en pandemia justo. Okay. Entonces estábamos encerrados, pero ellos nos hacían conectarnos a través de los Zooms y todas estas cosas diario, o sea, a las 6 de la mañana, luego lunes, miércoles y viernes como a las 7 de la noche. El sábado, un sábado no, como al mediodía y los domingos. O sea, prácticamente todos los días estábamos conectados. Y yo en esa época empecé a salir con mi novio. Y él, o sea, yo le dije... No era de... No. Él, obviamente para mí relacionarme como con niños y tal siempre fue un tema. Claro. Obviamente, fue un tema mucho todo el tiempo. De hecho, dentro de este lugar, para ellos era como yo la... el demonio. El demonio, ¿verdad? Sí, o sea, siempre. Y cuando yo conozco a mi novio tal, yo le conté como, oye, yo pues
me gusta esto, creo en esto, hago esto, estoy en esto. Yo pues no te voy a obligar a ti a nada, ni te voy a intensiar, porque eso hacen, ¿no? Como obviamente. que te traen, a que traigas todo más mundo, gente, ¿no? exacto, te dicen como, pues tienes que traer más gente y no sé qué, si tú quieres como que tener puntos, ¿no? Casi tener así tu listita. Entonces yo le dije que no le iba, pues nada. Entonces nosotros llevamos nuestra relación bien entre él y yo. Hubo como ciertos roces con mis papás, porque pues mis papás obviamente era como de nosotros queremos que te cases con un monito de allá adentro, y yo así de, si no me llevo con nadie, o sea, ¿con quién me voy a casar? O sea, entonces, claro. Él, yo le platicaba. Él de repente, después mucho tiempo, me contó que él vio ciertas cosas, o sea, se metió a investigar. Y una vez también en mi casa le tocó ver una como de estos Zooms así. Y, o sea, se le hizo rarísimo, obviamente, y me dijo, o sea, no me dijo como, estás en una secta, pero obviamente me empezó como a meter el gusanito y me empezó a decir como, oye, ¿Has esto, pensado? ajá, y me empezó como a platicar de casos y como de investigación, ¿no? Pero nunca me intenció ni nada. O sea, siento que como que te trató de abrir los ojos dejándote tú decidir. Ajá, exacto. Si sabías, porque es lo que siento que luego pasa. Pues estás ahí desde que naciste, tú lo ves normal. Claro. Y a lo mejor ni sabes, y como que él te empieza como a decir, aquí está la información, haz lo que quieras con ella, ¿no? Claro, porque puede ser contraproducente si trata de, ¿no? De como que de forzarte a que... Y al final no sabe cómo ella va a reaccionar, Por porque pues al final como que no conoces la otra parte, siento. ¿no? Sí, todo tu mundo es eso. Entonces, Claro. que empieces a ver cosas como diferentes o como raro, dices como... No, y al principio sí yo decía como de, no, pues tú no me andes diciendo estas cosas. O sea, como que yo medio me sacaba de onda. Y obviamente yo nunca le dije a mis papás, porque mis papás me iban a decir, ay, no le hagas caso, te quiere así como envenenar el coco. Claro. No sé, ¿no? Y eso. Entonces yo solita como que empecé a caer en cuenta, pero gracias como a esa información que empecé a tener. Y sí, o sea, justo eso fue antes, luego pasa lo de esto de mi amigo, y yo así de, no, estos totalmente son, o sea, no me van a obligar a mí a hacer algo que yo no quiero. Cuando llevo 20 años en los que medio me hice mensa, y pues hacía medio lo que yo quería a escondidas, porque sí, toda mi vida sí medio fui doble cara. O sea, dentro... Y dices que mencionas mucho como el tema de culpa, ¿no? O sea, te sentías tú o sea, había como esos momentos donde te acostabas, no sé, que ya te vas a dormir y dices, fuck, creo que lo hice mal y te arrepientes, y entonces luego como que despiertas, o sea, sí pasa eso sí, de... todos los días sientes que te vas a ir al infierno. Claro. Y tal cual ahí te lo dicen, o sea, te dicen, si ahorita en estos 3 segundos que van a pasar todos nos morimos y tú no estás como alineado, exacto, o sea, te vas al infierno. Entonces vives con un terror y un pánico diario, todos los días, te lo juro. O sea, yo mi primer ataque de ansiedad así grave lo tuve a los 12 años, que yo no sabía qué me estaba pasando. Claro. Y estuve 3 meses así, tuve pensamientos súper feos, o sea, de acabar con mi vida, de que yo no entendía qué me estaba pasando. Y después, o sea, entendí que fue mi ansiedad que se originó ahí adentro, porque vives con culpa y miedo. Claro. Tu relación con tus papás ahí, podías, en este episodio que dices de los 12 años, ¿era buena o era... o no sentías como el apoyo, o sentías también el miedo de decirles, o cómo fue como episodio de... Siempre me llevé bien con... niña, o sea, eras una niña. Siempre me llevé bien con mis papás, pero... o sea, estuvo como extraño, porque para mi mamá siempre los temas del psicólogo y la terapia, actualmente ya no, pero en esa época era como un tabú, ¿no? O sea, ella pensaba que ir al psicólogo era para gente loca. Sí, claro. Y mi papá no, porque pues él tuvo pues ciertos familiares con antecedentes, bla. Entonces él lo entendía perfecto, él sabía como qué me estaba pasando, y él sí trataba como de entenderme y calmarme y así, ¿no? Mi mamá un poquito como, ¿qué le está pasando? Hay que internarla o no sé qué. Pero pues sí recibí su apoyo, pero más que nada no fue como llevarme con un psicólogo, porque pues claro, no creían en eso.
sino más bien como, ay, hay que pedirles a todos que pues se unan y se pongan a rezar en oración para tu salvación. Ajá, exacto. Claro. Fue más eso. ¿Y en la actualidad tus papás también se retiraron o Sí, siguen? mis papás afortunadamente los corrieron. O sea, yo creo, ellos dicen que creen que si no los hubieran corrido no se hubieran salido. O sea, es muy difícil salirte. O sea, Claro. si no es de una manera drástica, por ejemplo, yo me salí, huí. O sea, un día, un O sea, domingo. ¿se puede decir que tú saliste antes que tus papás? Sí, yo un domingo les dije como, ay, bueno, adiós a todos, nos vemos mañana, no sé qué. Así me despedí de todos. Y nunca más. Y no regresé. Y ni de mi casa. O sea, agarré mis chivas, mis 3 zapatos y lo que me cabía, o sea, lo que cabía en una mochila y me fui. Así me salí de mi casa, de Sin la avisarle iglesia. a tus papás, a nadie, No, me escapé. Tal cual. ¿Y a dónde fuiste? ¿A casa de una amiga o algo? ¿Con tu novio? Pues en ese momento fui a un o sea, a un lugar de trabajo. Y de ahí pues ya le hablé como a mi novio y le dije como de, oye, pues pasó esto, no sé qué. Y pues ya él me ayudó, pero sí fue algo traumatizante. Y te digo que a mis papás los corrieron justo por este tema de que se juntaron con personas que ya no estaban ahí y subieron una foto hacia Facebook y los vieron y les dijeron, ustedes son unos desleales, unos no sé qué, traidores también. Y los corrieron, o sea, les dijeron, ustedes ya no pueden regresar aquí. ¿En tu caso no intentaron como buscarte o recuperarte, por así decirlo? Solo mis papás. O sea, realmente los demás, o sea, no escuché ni pío de nadie. De nadie, de nadie. Después me enteré, después supe, porque mis papás fueron a hablar con ellos y les dijeron, oigan, pues Tamara se fue, no sabemos qué hacer, qué onda, ¿no? Y entonces les dijeron como, no, pues pues mándenle sus cosas en Uber. O sea, Ajá, sí, o sea, no, ella no vuelve cuando a... se quiso ir, pues que se vaya. Ajá, ¿no? y le dijeron, Exacto. ella no vuelve a pisar tu casa. O sea, si ella quiere regresar, o sea, no permitas que regrese. Y mi mamá así de, ¿cómo le voy a cerrar Sí, a la mi casa hija, a mi sí. hija? Y aparte a mi única hija. O sea, no, ¿cómo crees? Entonces también ahí mi mamá como que empezó a abrir los ojos de que, ¿qué onda con estas personas? Y más porque mi mamá empezó a citar como cosas que ellos decían, o sea, como muy específicas. Y ellos le decían, no, es que así no es. O sea, tiene otro significado. Como que le daban otro significado a ciertas palabras o a ciertas frases. O sea, todo lo manipulan a su antojo y dependiendo la situación. Ahora, decías hace rato que si tenías buen comportamiento, si seguías las leyes, por así decirlo, ganabas puntos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo funcionan estas sectas. O sea, que hay como un cuadro de líderes, hay un líder espiritual, me imagino, Y a mí que también- hay reclutadores, tienes que pagar un Para entrar. diezmo Ajá. o algo para entrar. Y también ¿Cómo? creo que la vida es muy importante mencionar cuál tú crees que es el objetivo. O sea, de este control, porque pues en cada, no sé, hablando de religión, pues tú crees en algo superior, donde puedes pedir salud, puedes pedir, no sé, muchísimas cosas donde pues cada quien tiene sus creencias y respetadas todas, válidas todas, pero aquí cuál era como ¿Cuál es la El misión? objetivo. ajá, justo la misión. Pues sí está dividido. O sea, ¿nos y- puedes explicar más o menos como el... Ajá, el organigrama, ¿no? Ajá. Es un líder como, digamos, como el dueño, ¿no? Como el director, que en este caso sí era como el dueño, porque sí era un lugar, o sea, sí lo compraron, pues, y sí lo construyeron y todo, ¿no? Entonces luego de él parten sus hijos, que son como líderes, pero como chiquitos, digamos, pero siguen siendo líderes. ¿Puede ser mujeres, hombres? Sí, son de hecho mujeres y hombres, o Ok. sea, son matrimonios todos. Ok. Son Ok. 3. Bueno, en esa época eran 3. Después están los líderes como de áreas. O sea, por ejemplo, los líderes de la música, de los que son los músicos. Luego los líderes que son de seguridad, o sea, los que cuidan, ¿no? A la gente. Luego los líderes de la cafetería, los líderes de los niños, porque hay como una escuelita de niños. Entonces ellos también son líderes, pero como de áreas específicas. Y ya de ahí
como que bajamos todos los mortales. Que en sí, para ser un líder, sí tienes que ser alguien como súper conectado y súper espiritual. Claro. Y súper... O sea, tu vida tiene que ser perfecta porque si no, no puedes estar en ese lugar. Es como gente muy específica y muy puesta ahí, ¿no? Y pues de ahí el objetivo, creo yo... Bueno, para entrar no tienes que pagar, solo das tu diezmo. Pero sí hay como... donaciones. Hay donaciones, pero tienen como su porqué. O sea, por ejemplo, si te quieres curar de un cáncer, tienes que dar una ofrenda sacrificial. Todo el tiempo son sacrificios ahí. O sea, te tiene que doler lo que des para obtener algo. Por ejemplo. O sea, por ejemplo, si quieres curarte de un cáncer, pues tienes que dar todo el dinero que tienes. O había gente que daban sus coches, daban sus casas. A ese... Al líder, o sea, les daban así las llaves o les daban las escrituras, o sea, todo lo daban así. O el dinero, pues hacían un cheque, o sacaban el dinero en efectivo y lo daban. Pero siempre era sacrificio así de, ¿quieres que te vaya bien en tu trabajo? Tienes que dar una ofrenda. Tiene que doler, claro. Siempre, siempre. Entonces, y era para todo. O sea, y si tú no dabas algo, porque, pues, no sé, no tenías dinero, no tenías una casa para dar o un coche, te señalaban. O sea, si era como, tú, ¿por qué no estás dando? Y te decían que no tenías porque, pues, no estabas como conectado, ¿no? Estabas así como... Si no eras tan puro. Exacto. O sea, no eras como eras así como que más amigo del diablo que de Dios, prácticamente. Y no, ni siquiera tenía como que ver eso. Claro. Pero sí manipulaban. Y también a la gente, o sea, los líderes. Por ejemplo, si un líder se enfermaba, pedían como por esa persona, pero dinero o cosas. Así como de, no, pues si nos va a morir tal persona, tenemos que todos sacrificarnos por esta persona. Entonces daban dinero, daban cosas. Y también hacían ayunos. Así de, vamos a hacer 3 meses ayuno. Entonces todo mundo solo comía, no sé, agua y pan. O solo vamos a comer esta cosa. O solo vamos a comer esta otra cosa. Así. O sea, también te mataban de hambre. Claro, es un tipo de manipulación, justamente de coerción para... Sí, para debilitar a las personas. Exactamente. Y yo me imagino que cuando sales de esta, pues ahora sí que, pues esta secta y te das cuenta que afuera hay un mundo pues muy diferente, ¿seguías con tu novio o en quién dices que tus papás salieron después, bueno, los corrieron después, pero en quién puedes decir que fue la persona yo siempre digo como que en situaciones difíciles te agarras de algo, de lo que sea, literal. Sí. Porque muchas veces no puedes sola. Y como te decía, pues estabas chiquita, o sea, tienes 20 años, donde te das cuenta que pues perteneces a algo que no necesariamente tú estabas al 100% de acuerdo y pues así creciste. Entonces lo normalizaste hasta cierto punto. ¿Qué es lo que como que te motiva o de quién te agarras o quién te apoya o tú solita? ¿Cómo es esta salida? O sea, ¿cómo es esta...? Pues cuando salí, o sea, quien fue como mi roca, sí fue mi novio, todo el tiempo. O sea, él se chutó toda como mi transición de ¿qué me está pasando? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es esto? Claro. Porque yo tuve un tema de que no, o sea, tuve como... O sea, no sabía quién era, no tenía una personalidad. O sea, para mí toda mi vida era eso y al salir fue como, ¿qué me gusta? No sé. ¿Quién soy? No sé. ¿Qué quiero hacer? No sé. O sea, fue una cosa horrible y aparte de él, como al mes, fui a terapia. O sea, sí busqué una psicóloga con enfoque cognitivo-conductual, que justo fue la que me ayudó, porque es cambiar tu conducta. Es como tal estructurar, cual, ¿no? Y estructurar como que tu vida, porque al final pues te rigen todo. Sí, es como sentirte extraterrestre, ¿no? Porque es como un mundo nuevo en el que estás sola, ¿no? Dentro de todo, donde no te conoces como tal. Mucho miedo, ¿no? También ansiedad. Sí, yo tenía miedo de que me pasara algo, porque ahí te dicen que si tú te vas, o sea, todos los días casi te dicen que si tú te vas de ahí, puedes sufrir consecuencias, pero siempre las consecuencias son así gravísimas, ¿no? Muerte, enfermedad terminal, grave,
quedarte sin casa, sin familia, lo que sea. Entonces yo cuando me voy de ahí, yo pensé que, o sea, me iba a chicharrar Dios así en un segundo. Tal cual, te lo juro, así, con ese miedo y que todo el mundo era malo. O sea, para mí era como que el mundo era súper peligroso y que todo estaba mal y que todos eran malos y me iban a hacer daño. O sea, súper, súper feo. Y obviamente mi psicóloga, o sea, en primera la primera vez me dijo como, sí, estabas en una secta, tal cual, o sea, ya saliste de una secta, eres una sobreviviente. Y empezamos como con ese proceso de quitarme esa culpa y ese miedo. ¿Aquí ya hablabas con tus papás? O sea, ¿ya habías como medio que regresado a casa? Como al mes volví a hablar con mis papás, pero porque mi mamá se puso mal o sea, se enfermó. Mi mamá también es muy, muy como ansiosa. Entonces ella, pues ya sabes, o sea, te puede dar una enfermedad de ansiedad. Sí. Entonces mi mamá se puso mal y pues ya yo la contacté y todo, se puso bien y tal, pero yo ya no regresé. O sea, yo desde ese momento de que me salí de mi casa, no volví. No volví porque aparte el volver implicaba meterme otra vez ahí. Porque estar bajo el techo de mis papás, pues era seguir sus reglas. Seguir sus reglas y seguir las reglas de la secta, ¿no? O sea, ir y ser obligada a ir, porque básicamente te obligan a ir. O sea, yo me acuerdo que en ciertas fechas, me das cuenta, no sé, ciertos sábados o ciertos días como específicos, es que no recuerdo, era como, no, es que traigan a sus hijos y aunque no quieran, oblíguenlos. Entonces te llevaban a la fuerza, o sea, sí, tal cual era llevarte a la fuerza. Entonces, pues yo no quería regresar a eso. Como muchas, no digo todas, pero como muchas sectas que hemos visto pues en documentales, en noticias, digamos que una de lo que sucede más allá de la naturaleza de la secta, sobre todo con la parte de la mujer, ¿no? La figura de la mujer, que la convierten a la mujer hasta el punto de la sumisión absoluta, ¿no? En muchas situaciones. Y hasta se ha visto, digamos, casos de abuso sexual. ¿En esta secta llegaste a saber o sucedían estas cosas también? Pues el tema de la sumisión de la mujer, pues sí. O sea, era como que el hombre es la cabeza, el hombre es el que provee, el hombre, o sea, siempre era como lo importante, ¿no? De ahí la mujer pues era la que ayudaba al hombre, la que criaba a los niños, sí teníamos como esta onda de, ay, sí, mujeres, tengan trabajos corporativos y sean jefas y todo, pero les decían a los hombres que se tenían que poner las pilas para, o sea, como de las mujeres les están ganando los lugares, o sea, tienen que ponérselas. O sea, los echaban como a competir. Ajá. Y obviamente las mujeres, o sea, nosotras no podíamos subir que fotos en la playa, porque era como incitar al hombre a que no sé qué, o sea, así súper feo. Y con otros nombres como más feos. Pero de ese tema de abuso, al menos yo nunca supe de algo, pero o sea, la verdad es que después de investigar tanto y después de saber tanto, o sea, a veces dices, pues no lo dudo. Claro. De que alguien haya vivido eso. ¿Te llegó a pasar que tal vez investigando o hasta viendo alguno de estos documentales decías, sí, esto también pasaba, esto también? Sí, totalmente. Sí. O sea, por ejemplo, hubo uno muy, muy específico, donde dije así como de, eso es lo que yo estaba viviendo, así todo, tal cual. Porque hasta te hablaban de, por ejemplo, la música. Eso es algo que no hablan mucho. La música también la pueden utilizar para manipularte psicológicamente. O sea, este tema de que cuando tú escuchas una canción y dices, ¡ay, qué bonito! y lloras, es un tema psicológico. Sí, 100%. Entonces, yo no sabía. O sea, yo sí genuinamente pensaba que la música era como, wow, estoy conectándome así espiritualmente. No, o sea, sí es una táctica coercitiva muy densa en la que atrapan a la gente de esa forma. O sea, que una persona nueva va así como normal y escucha una canción y llora y dice, no manches, sentí algo. Sentí algo en mí, y entonces se quedan por la música.
y porque repiten, por ejemplo, los mantras, bueno, en las investigaciones dice como mantras, repetir mucho también te ayuda como, o sea, escuchar el cerebro, la repetición también. Claro, como que te conecta ahí, ¿no? Sí. Y ya luego de todo este proceso y de haber, por así decirlo, superado esta etapa, ¿cómo te sientes hoy en día? Por ejemplo, al hablar, cuando tomaste la decisión de lo voy a hablar y lo voy a hacer público, ¿no sentiste miedo? ¿Te sentiste liberada? O sea, ¿cómo ha sido, digamos, ese proceso de sanación hasta hoy? Pues al principio, o sea, yo me acuerdo que lo hablé con mi psicóloga y me dijo, sí, o sea, tú háblalo cuando lo quieras hablar, porque también eso es terapéutico. Hablarlo te ayuda. No, y también es un proceso, no puedes llegar porque al final estás un poco entre acabo de salir, pero ya no quiero estar ahí. Entonces creo que es como un proceso, ¿no? Que muchas veces dicen que cuando ya alzas la voz es cuando lo traes un poco más pues superado, ¿no? Sí, por así decirlo. Y me dijo, pues tú hazlo cuando quieras, ¿no? Y al principio lo que hice, pues fue como dar información, o sea, como investigar bien y hacer guiones y tal. Y pues eso fue lo que compartí. O sea, en sí no compartí mi historia, así como de yo salí tal día, me di cuenta, bla, porque me daba mucho miedo. Hasta la fecha todavía tengo miedo, más que nada porque no sé si puedan atentar contra mí. Pues sí, legalmente sí, totalmente, pero no sé si de alguna otra forma. Entonces, por eso prefiero como mantener mi distancia. Pero después de que yo empecé a compartir eso en redes, me invitaron a un programa de un muchacho que él se dedica a darle espacio a la gente que ha salido como de estos lugares. Y me acuerdo que él me decía como, va a haber un punto en el que vas a decir así quiénes son y dónde es. Y yo así de, no, ¿cómo crees? ¿Saben dónde es? Y a mí me pasó, porque él también le pasó, él fue un sobreviviente y entonces como que quiere visibilizar eso, ¿no? Pero yo le decía como, no, o sea, déjame ir como por partes, ¿no? Porque incluso yo a él le dije, ni siquiera le dije que era como religiosa, o sea, yo le dije como, es una secta y bla, la que sea. Sí. Y me dijo como, bueno, pues mientras pase tu proceso vas a ir empezando como a sacar más cosas, porque así pasa, o sea, empiezas a hablar y te empiezas a dar cuenta de que la gente tiene que saber y que no tienes que tener miedo o culpa de lo que viviste, porque pues al final tú eres la víctima, ¿no? Totalmente. Claro, y hoy sí alguien, digo, para las personas que nos están escuchando y que seguramente, como empezamos esta conversación, que es un tema que pasa y digo, qué mejor ejemplo que tú, si alguien llegara a platicarte como algo similar a esto, ¿tú identificarías que pertenece como a cierta secta, por así decirlo? Y si sí lo identificarías, ¿cuál sería como un consejo que tú le darías? O sea, desde tu experiencia. Pues sí, algo que tengo después de que tuve todo este evento, es que te juro que ya siento que todo es secta. O sea, creo que ya estoy muy exagerando. Pero ya casi todo, o sea, como que voy a lugares y la gente es muy amable o así. Sí. Y yo así como, son una secta. Es que desde lo más elemental, ¿no? Desde estos negocios piramidales. Sí, eso es una secta, ¿sabes? Sí, es que, o sea, te juro, ya pueden hacer secta de todo. Incluso hasta como de fans de grupos musicales o de artistas también pueden, o sea, está como muy denso. Pero, pues yo o sea, en primera no le diría a la persona como, estás en una secta, ¿no? Porque eso, pues los espantaría, ¿no? Sí, sino lo ideal es, pues no sé, si es alguien muy cercano a mí, pues sí crear como un vínculo de confianza y de respeto más que nada, o sea, respetar en lo que cree y en lo que está y tratar de ser empática y escuchar como, pues, ¿en qué estás? Sí. Así, como fingir que tengo un poco de interés en donde está, para que esa persona se siente escuchada. Y de ahí, pues sí, empezar como a meterle, no, pues mira, el otro día vi esta película de tal, o vi este documental de no sé qué. Sí, para que tenga un poco como información, no más que nada. La idea es que se dé cuenta él solo.
O sea, Claro. no que alguien más le diga que está en un lugar y tiene que salir. ¿Y qué consejo le darías a esas niñas que probablemente, o personas que te están escuchando y que te están viendo, que tienen miedo? O sea, que tienen miedo y que se quieren salir, pero no saben ni cómo. O sea, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería como tu primer consejo de, ya tengo la información, ya me di cuenta que pertenezco a esto, ahora cómo le hago porque no las apanique el miedo o los apanique el miedo? Porque luego eso pasa muchísimo y pues prefieren ahí quedarse toda la vida y no justo esto, alzar la voz y decir, no, esto no va conmigo, no lo quiero. ¿Qué consejo, o sea, cómo podrían empezar o por dónde? Pues yo creo que lo primero es pensar en tener como una figura de apoyo, o sea, pensar, no sé, si es mi tía, si es mi prima, si es mi abuela, si es mi maestra, quien sea, o sea, pensar que es como esa persona a la que irías, primero si tienes como una emergencia, ¿no? Y hablar con esa persona, oye, fíjate que quiero esto, ya me di cuenta de esto, tengo miedo, mis papás no me van a dejar irme o del lugar no me van a dejar. Y pues esa persona, pues tratar de ayudar, o sea, pues hablar como con los demás. Digo, yo sí tomé la decisión de salirme, o sea, de escaparme, pero porque, o sea, sí tenía miedo, pero fui valiente, ¿sabes? Como que el chiste es hacer las cosas, hacerlas con miedo, pero hacerlas, ¿no? Entonces, pues sí, tener como esa figura y tal vez, no sé, decirle como, oye, ¿me puedo ir a tu casa 3 días en lo que veo qué onda? O sea, como que irte despegando poco a poco, porque si tú, a mí me pasó, o sea, si tú le dices a tus papás o le dices a alguien de allá adentro que tú te quieres ir, no te van a dejar, o sea, te retienen y te dicen que, o sea, te dicen que no, o sea, casi que Dios vino y les dijo que no puedes irte, o sea, como de, ya Dios me dijo que no, o tú no te vas a ir de aquí. Y te empiezan como a retener o te empiezan a decir que si tú te vas te van a pasar más cosas, o sea, no te dejan tal cual, no te van a decir, sí, no te preocupes, te respetamos, vete mañana. Entonces el chiste es buscar, obviamente esta figura como de confianza pues tiene que estar fuera. Claro. O sea, no puede ser alguien de ahí adentro o un familiar que esté ahí, sino tiene que ser alguien totalmente diferente y que pues va a sonar, no sé, feo, pero pues que sí razone, claro, que sí tenga lógica, que sí diga, ok, sí, donde estás está, o sea, está horrible, está no sé qué, pues hay que actuar. Porque la gente, yo cuando salí de ahí, como que empecé a razonar todo y me empezó como que a funcionar el cerebro, porque pues estás entumecido, estás como dormido. Entonces, pues eso sería lo que yo haría, o sea, buscar ayuda o incluso de un psicólogo o de alguien que te pueda ayudar a hablar, por ejemplo, con los papás, ¿no? De que te quieras ir de casa de tus papás y quieres irte a vivir con tu tía, con tu abuela, con no sé qué. Pues que esa persona te ayude y te acompañe. Porque hacerlo solo, a menos de que seas yo y que te escapes un día, está muy difícil y es complicado hacerlo. Entonces yo creo que eso sería lo primordial. Y sí pensar que no, o sea, no tener miedo de que esas personas te vayan a hacer algo, porque en sí físicamente muy pocas veces te hacen algo, ¿no? O sea, hay como sectas muy densas como, no sé, NXIVM, que sí, como que los amarraban y no sé qué tanto les hacían. O creo que la de la Luz del Mundo también, creo que les hacían cosas muy así. Pero, por ejemplo, ese tipo de sectas, pues ya los líderes pues están en la cárcel. O sea, como que hasta cierto punto se visibilizó eso y ya no hay como, no está tan fuerte, ¿no? Pero en sí como que las sectas, como las chiquitas, por así decirlo, normalmente no es como que te vayan a hacer algo físicamente, normalmente te infunden miedo. Y el miedo y la culpa lo que hace es que te detiene. Claro, pero no te amarran. Te paraliza, exacto. Ya. Y esta secta donde tú estabas está en México solamente. Y todavía existe, ¿no? Me imagino. Se supone que está en México, pero tiene como filiales. Como hermanas, haz de cuenta, ajá, en otros lugares.
O sea, en otros países, pero no se llama igual ni nada, como que más bien son como entre amigos, digamos. Ok. Ajá. Sí, algo así. Y pasando a algo más positivo, sabemos que ahora eres creadora de contenido de una comunidad muy, muy grande. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más disfrutas de ser creadora digital? ¿Y cuál es la parte más difícil? Pues lo que más me gusta justo es conectar con la gente, o sea, como contar mis experiencias y que la gente me diga, ay, sí, a mí también me pasó, o ay, yo tal. O sea, por ejemplo, con este tema de la secta o tal, pues sí me han escrito personas. Incluso me han dicho, yo estaba ahí también. Yo también me salí. Así de, sí, yo me acuerdo que te vi o tal, y yo también me salí, qué onda, y cosas así, ¿no? Pero en general, o sea, cualquier tema que yo hable o de que, ya sabes, mis traumas, mis chistes y cosas así, eso de que la gente se identifique es lo que más me gusta porque me hace sentir que no estoy sola en el mundo, o sea, que como que lo que me pasa no solo me pasa a mí. Pero lo que no me gusta sí es pues todo el odio que puedes llegar a tener, y ni siquiera porque tú lo hagas a propósito, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso no es como que yo haga un comentario para que la gente como que me tire comentarios groseros o horribles. O sea, realmente puedo ser yo nada más haciéndole así y de repente hay un comentario ahí como de, ay, es que eres una ridícula, no sé qué. Entonces, en sí, cuando te llegan mensajes de odio, pero feos, lidiar con eso también es difícil porque, por ejemplo, te puedes enganchar y pelearte con gente que no conoces 3 días enteros. O dejar que eso te afecte, ¿no? Sí, mental y emocionalmente. Yo tuve una época, creo que justo en esa época en la que me salí, porque digamos que mi época más fea fue 1 año entero. Después del año entero tuve agorafobia, o sea, me diagnosticaron agorafobia, que fue como a la par. ¿Qué es agorafobia? Es un trastorno de ansiedad. Ok. Pero te da solo cuando eres una persona súper ansiosa. O sea, es como un detonante. Ajá, ok. Ajá. Entonces, como estuve todo 1 año entero así como con ansiedad y dije como, ok, ya todo bien. De repente se me detonó así de la nada y fue otro año entero. Pero el primero, sí yo tenía como ideas bien raras y me peleaba con todo el mundo y yo decía, no, es que ya odio estar aquí, no puedo publicar nada porque todo el mundo me tira. Y me peleaba. En lugar de, no sé, bloquear a la gente y ya, me peleaba. Sí. Sí, y a mí todo Como el mundo... en todo, o sea, siempre va a haber gente que sí, que te apoya y que dice cool, y hay gente que no, que no le Sí, gusta nada. y mis cercanos me decían como, Tamara, pues ignóralos. Y yo no los puedo ignorar. Porque es así, o sea, de 10 comentarios, 1 a lo mejor era como que, ya sabes. Pero pues cuando son 500 Sí, y claro. 100 son malos, pues sí, como que dices, no me importan 400 buenos. Claro. Y te enganchas mucho. Entonces, y luego yo que llevo desde los 14 años en las redes sociales, como que sí crecí, o sea, toda mi adolescencia, mi juventud, así, estuve como expuesta a esas críticas de la gente. Entonces sí es como, pues yo digo que sí es difícil, es lo más denso. Al principio nos decías que tu sueño de cuando eras chica era ser coreógrafa o algo relacionado con baile. Sí. Hoy ya tus 25, digamos que, ¿cuál es tu sueño? Pues la verdad desde que salí y empecé a vivir como la vida, realmente lo único que me enfoco día a día pues es ser feliz. O sea, yo sé que ser feliz no puede ser todo el tiempo, todo el tiempo. pero tratar como de que pues estar en paz, estar tranquila, estar como feliz como con mi entorno, con la gente con la que estoy. En sí ya, por ejemplo, antes yo era muy, ¿cómo se dice? Como que quería controlar todo a mi alrededor, en el sentido de que yo decía, no, pues es que si en 5 años no estoy en tal lugar, pues fracasé. O tengo que hacer esto en tanto tiempo determinado, como que tenía que tener todo bien así. Y después me entendí que pues no podía controlar todo y tenía que soltar la vida, porque pues la vida un día te dice, no, mi reina, y te pasa algo y no pasa eso que tú tenías planeado. Entonces, realmente sí vivo como muy al día. Mi sueño, pues, es como estar tranquila, estar en paz,
pues, no sé, salud, ya sabes, o sea, como que todo tenerlo, tratar de estar bien en mi ahora y ya, o sea, pues ver como que lo que está pasando en el futuro, ¿no? O sea, ya no tengo como tan planeado todo, porque también me pasaba mucho que no me pasaba. O sea, planeaba cosas y nunca pasaban. Entonces me frustraba muchísimo. Y creo que lo importante es también que hoy, la Tamara de hoy, puede hacer literalmente lo que quiera sin rendirle cuentas a nadie. Y eso para ti, pues ha de ser como liberador, ¿no? O sea, como, ay, no, si hago esto, o sea, no sentir la culpa siempre, porque también ha de ser horrible como estar todo el día pensando en, si hago esto se van a enojar, o si hago esto va a estar mal, o si hago esto me va, como dijiste, me va a partir un rayo ahorita y pues me voy a morir, o sea. Entonces, como que esta parte de sí se puede y de tener la libertad literal de decidir lo que tú quieres, o sea, que literal desde que te despiertas, ¿qué voy a hacer hoy? O sea, y lo puedes hacer sin pedirle permiso a nadie, ¿sabes? Sí, también te sientes muy liberado, o sea, como que tu mente no esté pensando todo el tiempo o sea, como en cosas muy específicas como esto de que, ay, si hago tal cosa me va a pasar esto. O, y si mañana me muero, ¿a dónde me voy? O, ay, no, hoy no recé, y entonces, ¿qué va a pasar? Y o sea, incluso ya no creer en nada también, o sea, o en algo como muy, muy específico, porque es que lo que ellos tenían era que decían como, ay, es que este es un estilo de vida, así, tal cual. Entonces toda tu vida giraba en torno a eso. Entonces el hecho de que no tengas como algo específico que gire, es como, pues hoy puedo ver esto, hoy puedo creer en esto, hoy puedo investigar de esto. Por ejemplo, ahora puedo investigar 80 religiones, ¿sabes? Antes solo creía que había una. Claro. Y era la única, porque pues, las otras eran malas. Entonces ahora puedes incluso abrir tu mente más. O sea, por ejemplo, yo ahorita ya tengo como dudas bien existenciales, bien raras. Pero no me siento mal, sino como que digo, wow, ¿a poco esto pasa? ¿O a poco esto no sé qué? ¿O a poco tal cosa? O sea, ya no estás en esa ignorancia, porque como que ignoras todo el mundo y solo estás en eso. Entonces ignoras todo lo que pasa y todo lo que hay y vives encerrado. Y yo creo que esa es una de los grandes aprendizajes de este episodio, justamente es el saber y estar claras y seguras de que desde un novio hasta un profesor, hasta un grupo, si no permiten que tengas una voz propia, que puedas discernir entre diferentes ideas, que puedas estar de acuerdo o no, ahí no es. O sea, eso creo que es súper importante para todas nosotras, ¿no? Ay, Tamara, te agradecemos muchísimo de verdad por compartir tu historia, porque la verdad es de admiración que naciste ahí. O sea, no es algo que descubriste a lo largo de a los 15, o sea, naciste ahí. Entonces, como bien acabas de decir, como que es un estilo de vida en el que tú perteneciste y salirte de eso, la verdad es de admirar y de agradecerte, porque al compartir tu historia ayudas a muchísimas niñas, a muchísimas personas que a lo mejor no saben que están ahí. Pero justo esto es de cada quien, de su vida, ¿no? Y cada quien puede elegir que sí y que no. Entonces, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí con nosotras y por compartir tu historia, que sin duda es valiosísima para nosotras. Totalmente, de verdad, muchísimas gracias. Y Tamara es el ejemplo en persona de que sí hay salida, de que todo tiene solución y que no importa la circunstancia, no estamos solas y sí hay una luz siempre al final del camino. Entonces, de verdad, gracias, Tamara, por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Bueno, y gracias a todos ustedes que nuevamente estuvieron acompañándonos hasta el final de este episodio, agradeciéndote, Perla, como todos los miércoles. Igualmente. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Por favor, comparte tus redes sociales. Tamara Camps en todo. Muy bien, síganos en nuestro sitio web, visítenlo, que ya hay muchísima información de interés, www.nosotras.com.mx, y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.
un nuevo podcast de El Universal. Historias de otras mujeres que, como nosotras, están en este proceso de alcanzar su mejor versión. Por Nosotras es un podcast hecho por mujeres para mujeres, en el que encontrarás las herramientas que necesitas para reinventarte y sentirte plena y empoderada.